Buenos días. En primer lugar, quiero decirles que por conocer los objetivos de esta institución, por eso acepté. En general, estoy aceptando menos invitaciones por una simple razón, porque tengo demasiada juventud acumulada. Bueno. Pues muchas gracias. Les voy a hacer una brevísima presentación. Muy agradecidos y un verdadero honor que nos acompañen. Sí. En el marco de la Jornada Mundial de los Pobres, que es un llamado que nos hace el Papa Francisco a reflexionar sobre estos temas, que ahora será el domingo 18 de noviembre, cuyo tema es "Este pobre gritó y el Señor lo escuchó", nos invita a reflexionar sobre tres verbos que son gritar, el grito de los pobres, responder y liberar. En ese marco, aquí en el IMDOSOC, pues hemos decidido dar una serie de charlas, de eventos y por supuesto invitar a todos nuestros públicos a seguir reflexionando sobre el tema de la pobreza. Por eso el día de hoy estamos muy entusiasmados de esta plática, esta charla, este encuentro. Muy brevemente les comento las personas que nos acompañan. Pues en primer lugar el doctor Miguel León Portilla. Digamos, sería interminable solo algunas líneas de su hoja de vida. Es maestro en artes, doctor en filosofía, ha laborado durante más de medio siglo en la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, muchísimas publicaciones. La idea central en la mayor parte de sus obras ha sido investigar en el punto de vista del otro, principalmente de los indígenas. Así ha inquirido acerca de su visión del mundo, su historia, su literatura, sus testimonios acerca de la conquista, en fin, siempre en busca de su sabiduría. Esto ha provocado muy grande interés en todas sus lecturas. Tiene pues más de 29 doctorados honoris causa y pues simplemente nos sentimos muy orgullosos de su presencia aquí en el instituto. Doctor, también nos acompaña Monseñor Juan Manuel Mancilla. Él nació en San Luis Potosí, ordenado sacerdote en esta diócesis, obispo auxiliar de Texcoco, obispo en Ciudad Obregón, obispo titular también de Texcoco en esta fecha. Ha sido presidente de la Dimensión de Pastoral Bíblica, Pastoral Profética, y también un honor tenerlo con nosotros, Monseñor. Y de parte de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, que ustedes sabrán es un esfuerzo que nació aquí en IMDOSOC justamente para seguir dialogando sobre este tema. Nos acompaña también la maestra María Ayala, responsable de proyectos de esta Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Es maestra en Población y Desarrollo por Flaxo, México. También estudió Biología en la UNAM. Y bueno, sin más preámbulo, yo creo que lo más interesante, por supuesto, es escucharles sobre este tema, pobreza, indígenas, todo lo que debemos a esta población originaria de nuestro país. Pues bienvenidos. Doy la palabra al maestro Miguel León Portilla. Muchas gracias. Cuando pensamos aquí, sobre todo en México, en los pueblos indígenas, pensamos en sus monumentos arqueológicos extraordinarios, Teotihuacán, Xochicalco, Tenochtitlan, lo que conocemos, o del mundo maya. Pensamos en sus códices o libros de pinturas. En el caso de los mayas, pensamos en su glífica, sus signos. Pensamos que ellos descubrieron el concepto de cero antes que nadie en el mundo. Pensamos en su legado
alimenticio, pensamos en su gran literatura en náhuatl. Tuve el privilegio de estudiar con el famoso padre Ángel María Garibay. Pensamos en todo eso. Cuando sale el tema de los sacrificios humanos, muchos tragan camote. Ay, caray, eso está más duro, ¿no? Señores, a mí no me da miedo hablar de eso. En primer lugar, pienso que Fray Bartolomé de las Casas decía que ofrecían ellos lo más noble que puede ofrecerse, que es la vida humana. Pero además, yo pienso esto, espero que no me excomulguen, por favor. Pienso que podemos de alguna manera establecer, esto lo hice en una conferencia en la ciudad de Cáceres, en Madrid, en España. Dije yo, de alguna manera, el sacrificio humano en Mesoamérica, de alguna manera puede compararse con el sacrificio humano y divino de Jesús. ¿Por qué? Porque se sacrificó Él por nosotros, ¿no? San Pablo expresamente lo dice. Y además, otra cosa importantísima, ese sacrificio de alguna manera se reactualiza, según entiendo, y no es la comunión un acto simbólico. Eso entiendo que el Concilio de Trento dice que es verdad cuando le dicen, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, realmente bajo las especies de vino y pan se reactualiza el sacramento que evoca la muerte real de Jesús. Cuando yo dije eso en esa conferencia, al final un español grandote me dijo, usted no sabe lo que dice. Yo le digo, procuro, ¿sabe usted? Procuro. Y me dice, eso es una tontería comparar a esos estúpidos indios con el cristianismo. Yo le digo, en primer lugar, permítame decirle que no son estúpidos, ¿eh? Pues ya vamos a empezar a injuriarnos, yo también tengo mi repertorio, ¿eh? Entonces le dije, ¿y usted cree cuando comulga que es el cuerpo de Cristo? ¿Cómo voy a creer yo eso? Es simbólico. Ah, le dije, encima, hereje, hereje, aquí tienen un hereje. Ya se quedó todo así, ya terminó el alegato. Bueno, entonces, digo, los sacrificios humanos debemos entenderlos. Negarlos es imposible. Hay tanta evidencia. No, yo creo que sería absurdo. Hay que aceptarlos y explicarlos. Ahora bien, generalmente yo puedo decirles que he dedicado mi vida a estudiar todo esto. Y yo pienso que los que estudiamos estamos de tal manera enamorados del mundo indígena, el pasado y en cierto modo también el presente, que a veces no nos fijamos en otros aspectos. ¿Cuáles? En otros aspectos, que son los que nos interesan aquí. En el mundo indígena hubo guerras terribles, hubo epidemias, hubo hambrunas, hubo pestes. Eso hubo mucho, mucho. Y no fue exclusivo. Es como ahora, pienso yo, al hablar de la conquista de México, que otra vez vamos a empezar, que Hernán Cortés era esto y que el otro. Y yo digo, pero hijo mío, ¿no te das cuenta que la historia humana es historia de conquistas? Lamentablemente. Pasen ustedes revista. Desde el faraón de la primera dinastía, que causa una cantidad enorme de conquistas, hasta llegar a los romanos, a los cartagineses, a los godos, a los árabes, en fin, es una serie de conquistas. Bueno, pues igual aquí, las guerras han seguido y seguirán lamentablemente. Miren, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos, iba yo a usar otra palabra, pero digo, en hablar de seriedad,
los norteamericanos tuvieron que implantar el que llamaron Plan Marshall para sacarlos de la miseria. Mi esposa, que nació en Extremadura, allá a raíz de la guerra civil, dice que el año de 40 en España fue un año de hambre. No tenían que comer. Era cuando Perón le mandaba regalitos a Franco. Había una caricatura que tomaba Franco un melón, una fruta, y decía, ya nomás me queda un Perón. Bueno, o sea, apenas modernamente, con lo que llaman la Revolución Verde, con lo que llaman los transgénicos, tema muy discutible, porque los transgénicos es el afán de superar, y quién sabe, en el Colegio Nacional, del cual tengo el honor de ser miembro, se ha discutido muy fuertemente la cuestión de los transgénicos, no a la luz de la fe católica, ni a la luz de ninguna cosa más que de la ciencia. Y se concluye que es peligroso caer en el uso ciego de transgénicos. Entonces, nosotros vamos a ver brevemente en el mundo indígena qué había. Le voy a pedir a un estudiante mío que está aquí, que se llama Hugo Ángeles, que me lea o que nos lea, porque no puedo leer, porque tengo degeneración macular, por eso de los años, de la juventud tan acumulada que tengo. Entonces él nos va a leer, y nos va a leer dos textos traducidos del náhuatl. Uno es de Alvarado Tezosomoc. Alvarado Tezosomoc fue de la Casa Real Mexica, y él escribe la crónica Mexicayotl y la crónica mexicana, y en esta última describe una hambruna. ¿Por qué me puedo fijar en las hambrunas? Porque yo pienso que si nos interesa la pobreza, ¿qué pobreza más grande que la que causa hambre? Pues perder todo ya. Cuando ya no puedo ni siquiera comer, estoy frito, ¿no? Porque todavía, si de repente no me puedo poner una chaqueta, pero si cuando ya no tengo ni un taco, es la cosa más seria. Por favor, ¿quieres leernos el texto traducido del náhuatl de Tezosomoc sobre una hambruna que hubo el año de 1452? El año, según el calendario azteca, mexica, era el 2 conejo, y decían, se aconejó el año. Por favor, léelo. Un fragmento nada más. Bueno, después de haber comido y bebido todo el pueblo y hecholes mercedes de ropas, les hablaron Moctezuma y Cihuacóatl, diciendo: Hermanos, hijos y nietos nuestros, ya os consta la necesidad y grande hambre que hay en general, y esto no nos lo causan nuestros enemigos, los de los pueblos lejanos, ni los vencidos en guerras, porque esto es en general. Ni hay de quién quejarnos, que esto es venido del cielo y la tierra, los aires, mares, montes y cuevas, por mandato de los que rigen el cielo, los días y las noches. Y así con esto consolaos, y conformaos con ello, y pues no podéis sustentar a tantos hijos, hijas y nietos, de dar vuestros hijos extraños, porque con el maíz que sobre ellos os dieren, vosotros socorreréis la necesidad y vuestros hijos estarán como en depósito, comiendo y bebiendo a placer. Con esto y con otras muchas palabras consolatorias los esforzó. Con esto los mexicanos, hombres, mujeres, doncellas, niños y niñas, alzaron un llanto dolorido rindiendo las gracias al rey Moctezuma. Y así, muchas pobres mujeres despidiéronse de sus hijos y los hijos de sus padres y madres, y mucha cantidad de mancebos y de doncellas. Ellos propios se vendieron a las personas ricas que tenían trojes de maíz. Se vendían por un almud de maíz, otros más, otros por menos, que fue la mayor compasión del mundo. Y podría continuar
Es largo el texto. Ahora viene otro. Este otro texto forma parte de una colección que se conoce como Huehuetlactoli, que quiere decir antigua palabra, la palabra de los ancianos, la palabra de los viejos, la palabra de la sabiduría. Tenemos varias compilaciones, las hemos publicado en la UNAM. Fray Bernardino de Sahagún, el gran Bernardino de Sahagún, que nos dio un primer intento de conocer la cultura náhuatl en forma integral, diacrónica y sincrónicamente, él, en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, transcribe de boca de los ancianos estos Huehuetlactoli. Hay 3, los he publicado y traducido. Yo creo que algún día hay que incorporarlos a una presentación más amplia. El primero es en tiempo de Mayanalistli. Mayanalistli quiere decir hambruna. O el siguiente en tiempo de guerra, Yaoyotl. El tercero en tiempo de sequía. En el primero y segundo se invoca a Tezcatlipoca, el gran dios Tezcatlipoca, y en el tercero de sequía al dios Tlaloc. Fíjense esto, el hecho de que esos textos se leyeran en forma recurrente está poniendo en evidencia que había hambrunas, guerras y pestes en forma recurrente. Hay un libro que les recomiendo de un brasileño, Josué de Castro, que se llama Geopolítica del hambre. Geopolítica del hambre. Al decir geopolítica, en los contextos en que en diversos lugares del mundo ha habido hambrunas, consiguientemente hambres y miseria en extremo. Le pido a Hugo que nos lea el texto, un fragmento, verán qué desolador. Ah, en verdad tú lo recibes, lo oyes. Ah, en verdad se asusta, en verdad sufre el hombre del pueblo. Anda saliendo en la tierra, se acrecienta la orfandad, la miseria, la desgracia. No encuentra él qué colgarse de su cuello, de su cadera, sus harapos. Allá sopla el viento, allá los lleva, allá los hace dar vueltas, allá los extiende. Por ninguna parte escapan. En verdad, tal vez viven en la indigencia, están despellejados, así andan buscando aquello con lo que se acuestan, con lo que se levantan, su sustento. Van a lo que es todo bosque, llanura. Y he aquí, en verdad, se inflaman sus intestinos, andan pegándoseles, andan haciendo ruido sus vísceras, en verdad andan sin fuerza con los huesos débiles, solo en la piel y los huesos. Estos textos son sumamente elocuentes y bellos. Aquí vienen los consejos de los padres a sus hijos, en fin. Por ejemplo, Sahagún llega a decir, hay textos de consejos de los padres que valen más que los sermones que decimos en los púlpitos. Eso dice Sahagún. Dice, andamos en harapos, tenemos los intestinos pegados, no tenemos ya con qué levantarnos, con qué acostarnos. Bueno, ahora voy a continuar ya. En la época colonial y prehispánica hubo muchísimas guerras, pestes, pestilencias, hambrunas, pobreza, muchísimas. Y en eso el mundo indígena no era una excepción. En la Edad Media europea hay cantidad de casos de hambrunas, de epidemias, pero muchísimos. Apenas ya a partir del siglo XIX, sobre todo, las técnicas alimenticias, la medicina empezó a hacer que disminuyera esos males. Pero no se han suprimido. Todavía hay estas epidemias. Ya decía yo que el Plan Marshall se concibió en los años 40 de nuestro siglo
para atenuar la pobreza, la miseria, el hambre. Pero voy a dar un salto al principios del siglo XIX, cuando vino a México el barón de Humboldt en 1803. Humboldt todo lo sabía. A mí a veces me cae mal porque todo lo sabía. Y cuando le encuentro un error, ¡ay, qué bueno, te equivocaste! Ahora sí te equivocaste. Bueno, pues Humboldt dice, no hay otro país, eso dice él, como México, en donde el contraste entre la riqueza y la pobreza sea más pavoroso. Pavoroso, dice. Y esto se debe, por un lado, a cierta indolencia de los indígenas y a la terrible voracidad de los no indígenas. Eso, en cierto modo, existe hoy día. Existe hoy día. Vayan ustedes a Chiapas, vayan a la Mixteca y verán que sí existe. Ha habido en México campañas para abatir la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, pero no se ha logrado. Y México, con todo lo que ustedes quieran, yo siempre recito esos versos tan bellos de López Velarde en Suave Patria. Suave patria, tu territorio es tan grande, tu territorio mutilado por los vecinos, todavía es tan grande que cuando el tren va por la vía parece aguinaldo de juguetería. Ese territorio tan grande podía dar para comer a todo mundo. Fíjense que tenemos 13,000 kilómetros de costas. En el Pacífico tenemos más costas que Estados Unidos, con la península de California. Tenemos 7,000 kilómetros de costas en el Pacífico, después en el Golfo y luego en el Caribe. Pero, sin embargo, hay radicales diferencias, hay explotación, hay miseria. Aplicando la cosa al mundo indígena, no nos vamos a quedar con la sola imagen de la escritura maya, de las culturas, de la sabiduría, del cero, de los códices, de los monumentos. No, eso es verdad. Eso ayuda a que los admiremos, a que los respetemos. Pero vamos a dar entrada a esa parte terrible. El libro que mencioné, de Josué de Castro, es un libro importantísimo. Lo escribió por 1950 y tantos, era brasileño, es un clásico sobre esta materia. Y hace una tipificación de casos de hambre, de casos de pobreza, de casos de miseria. Y muchos de esos casos los vemos en México. ¿Qué pasó en el siglo XIX y en el XX? En el siglo XIX, en México, los gobiernos liberales quisieron, suprimir el poder eclesiástico frente al poder civil. Y entonces dijeron, ¿en dónde tiene la Iglesia metido la mano? Pues la tiene en el registro civil. Vamos, en los bautizos, que pongan el registro civil. ¿En dónde lo tiene? En los cementerios, que se secularicen los cementerios. ¿En dónde lo tiene? En la educación, que se secularice. ¿En dónde lo tiene? En todo lo que es comunitario, que se suprima. Y suprimieron la propiedad comunal. Y como los indígenas tenían o tienen todavía muchos propiedad comunal, se la cargaron. Y la propiedad comunal es un apoyo importantísimo en la cultura indígena. De hecho, muchos indígenas no quisieron que les dieran eso. Ignacio L. Vallarta, el de Puerto Vallarta, fue constituyente en la Constitución de 57 y él dice, se nos ha reprochado que no hemos atendido a los pueblos indígenas. Claro que hemos atendido. Queremos que sean como nosotros. Qué consuelo, ¿verdad, hermano? Te consideras tan notable que quieres que sean como tú. Yo creo que
Ellos no quieren ser como tú. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Pues sigue, doy un salto, y sigue ahora el gobierno de tiempos de Porfirio Díaz. Allí, don Justo Sierra, que era ministro de Instrucción y Justicia, qué curioso, ¿verdad? Instrucción y Justicia. Él, en varios congresos, tengo las citas exactas, dice, dificulta muchísimo la unidad nacional, los dialectos esos de los indios, que se acaben sus dialectos. Hay que hacer que México no tenga más que una lengua, el español. De hecho, ese gobierno hizo más por el español que los españoles en el periodo colonial. Se puede demostrar. Y ese fue otro golpe al hígado a las comunidades indígenas, porque les quitó el otro baluarte, su vida comunitaria y también su lengua. La lengua, decía Miguel de Unamuno, es la patria. Es la patria. Ustedes enférmense de algo, digo, no se enfermen de nada, ¿verdad? Pero si se enfermaran y van a un hospital de Estados Unidos, ya no digo de Alemania, y el médico les dice, ¿qué tienen? ¿Dónde te duele? ¿Cómo le digo al médico? Te dice, ¿es un dolor agudo o no agudo? Ay, no sé cómo se dice, no tengo idea. Es dificilísimo expresar un padecimiento en una lengua que no sea tu lengua materna. Entonces, el indígena empieza a ver que su alma se la están sacando. No es sino hasta fecha reciente cuando una reforma constitucional, primero al artículo 4 y luego al segundo, dice que el ser de México se funda en la raíz de sus pueblos indígenas. Es como de repente descubrimos que había sol, había un sol en el cielo, ¿verdad? Tardíamente, pero en fin, peor que nunca. Entonces, nuestra realidad, ahora voy a concluir planteando un problema. ¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas? Ellos tienen su alimentación, tienen todavía su lengua, aunque muy amenazada. Hay muchas lenguas indígenas, de las 60 y tantas que se hablan, además de muchas variantes, son centenares, que están en peligro inminente de desaparecer. En Baja California hay Quiligua, Paipai, Tipay, Tupay, esas no van a llegar al fin del siglo. Hay otras en varios lugares de México que tampoco van a llegar. Y van a perder eso. Entonces, si yo les digo a los indígenas, el señor Serviche, patrono protector de esta casa, él fundó una empresa importantísima, el Pan Bimbo, que ha logrado entrar incluso a Estados Unidos. Y esa empresa resulta que sí se preocupa, siendo alimenticia, se preocupa por los pueblos indígenas, por el hambre, por su miseria. Tuve yo ocasión en la ciudad de Washington, hará 4 años, me dieron una distinción que se llama Living Legend, de manera que soy una leyenda viviente. Ahí estaba una hija del señor Serviche, una hija que tiene aquí entre nosotros a una hermana de ella. El señor Serviche quería apoyar esta causa y no fue casualidad que ahora, por ejemplo, hace este congreso en que es el tema la miseria y la pobreza y el hambre. ¿Cuál es la solución? Le vamos a decir al señor Serviche o al señor Slim o a quien ustedes quieran, hombre, danos siquiera 800,000 millones de dólares
para resolver el problema. Eso no es el camino, no es el camino. Entonces, ¿qué nos va a dar? ¿Un susto? No, tampoco. ¿Qué nos va a dar? El dinero que se regala no sirve para nada. Yo pienso que lo que tiene que darnos es la posibilidad de que las comunidades indígenas, en primer lugar, no pierdan sus lenguas, no pierdan su sentido comunitario. Eso en primer lugar. Y eso se puede lograr. A mí, en España, hace años, me dieron el premio Fray Bartolomé de las Casas, bastante jugoso. Y entonces yo, con esta señora que ustedes algunos conocerán, Silvia Smelques, una pedagoga, discípula de otro gran filósofo de la pedagogía, que fue jesuita, Pablo Latapí, ellos diseñaron un proyecto en que los indígenas de Chiapas elaboraron un sistema de educación y lo elaboraron completamente y todo el premio ese se fue a este proyecto. Eso para servir a los indígenas a ponerse de pie, a ser dueños de su destino. Y yo digo, yo no quiero tener indios de museo, no. Los indios, si quieren dejar de ser indios y olvidar sus lenguas y todo, están en su derecho. Hay migrantes en México, libaneses muchos, alemanes. Algunos les enseñan a sus hijos su lengua materna. Yo le preguntaba a la señora Charviche, que está aquí, sus padres les hablaban en catalán, a veces sí, a veces no. Y a la larga, cuando uno convive en un país, empieza a perder la lengua de sus padres y de sus abuelos. Entonces, si los indígenas quieren dejar de ser indígenas, perder su sentido comunitario, perder sus lenguas, pero vivir con dignidad, pues qué bueno. Pero si quieren ellos mantener su lengua, sus tradiciones, mantener su aprecio por la tierra, los indígenas veneran a la tierra como nuestra madre, Tonantzin-Tlali, es verdad, nuestra madrecita, la tierra. Tienen ese valor y tienen otros valores. Miren, he estudiado, hay una sociedad que se llama RITA, Red Indígena de Turismo. Tienen 250 empresas afiliadas. En Chiapas, por ejemplo, tienen un lugar con cabañas, con guías, con alimentos y lo ofrecen a los turistas. Son indígenas. Ahora, los indígenas no tienen mentalidad capitalista, no son capitalistas. Muchos de nosotros, para desgracia o para no desgracia, sí tenemos mente capitalista. Y el que no la tiene, pues está como perdido. Y el que sí está como perdido, es la verdad. Entonces los indígenas, si se meten a hacer ese tipo de proyectos, dejarán poco a poco de ser indígenas. Tengo otro caso. La Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas existe. Puedo mencionarles a gente que lo ha puesto en eso. Yo conozco, en cierto modo, he participado en la fundación. La casa ahora ha conseguido apoyo finalmente de la Secretaría de Educación. Tienen su sede exactamente atrás del convento de San Fernando, de manera, están en la colonia Guerrero, a una calle de la Alameda. Bueno, pues ellos son indígenas que escriben, que además prestan asistencia como intérpretes en casos de juicio. Ellos no van a ser capitalistas, pero procuran vivir y contribuir a que sus lenguas no mueran. Yo pienso que los indígenas nos enseñan el amor a la naturaleza, que los indígenas nos abren un camino
en este mundo moderno, terrible, en el cual la naturaleza está profundamente herida, para que no caigamos en la destrucción del ambiente. Nos dan sus lenguas, que son metáforas maravillosas, un mundo de riqueza insospechada. Un solo ejemplo, ¿cómo se dice educación en español, en alemán, o mejor en griego y en náhuatl? En español, en francés, en inglés se dice educación, educatio, de latín, sacar al otro, ¿verdad? Se entiende de la rudez, de la ignorancia. ¿Cómo se dice en griego? Se dice paideia, el sustantivo nominativo pais, genitivo paidos, o sea, niñamiento. ¿Cómo se dice en náhuatl? Se dice neistamachilistli, acción de dar sabiduría al rostro ajeno. Qué bonito, ¿no? No va a decir, usted nos quería decir que era mejor. Bueno, pues sí quería. Eso es lo que les quería decir. Estamos ante un reto. Queremos que nuestros hermanos indígenas superen la miseria, pues regálales billetes. No, si le regalas billetes, los gastan y no les sirvió de nada. Regálales la posibilidad de conservar sus valores. Regálales la posibilidad de enriquecerse con la verdadera riqueza que es la educación. Yo creo que ese es un reto, se lo dejo a Monseñor, que puede ser su salida. Muchas gracias por su atención. Mi querido maestro, mi querido doctor y gran amigo, doctora María Ayala. Señoras y señores, Imdosoc. Sabor que no se acaba. Aroma que el viento no arrebata. Abrazo que nunca se separe. Esa es su palabra, su vida, su historia, mi querido doctor Miguel León Portilla, al haber entregado su vida con gran cariño y calidad a nuestros pueblos. Me encanta estar aquí porque se trata de amistad, se trata de nobleza, pero me confieso un estudiante y por lo mismo con la deliciosa facultad para hablar con tantas imperfecciones. Yo lo único que debo seguir haciendo es aprender y ahora en mi persona y en mi diócesis no solo busco el discipulado brillante de Jesucristo, sino que quiero que busquemos y hagamos el discipulado de aprender, de ponernos a los pies del pueblo, para caminar con ellos, para podernos otra vez volver a sentar con ellos. Y no solo nos llevaremos sorpresas, sino verdaderamente cosas útiles, oportunas y sublimes. Lo hacemos porque se está
evaporando el ser humano. Se está sacrificando. Y esto sí es escandaloso. No como los sacrificios tan llenos de inocencia y de candor de nuestros antepasados. Gracias, maestro, por haber tocado ese punto. Los sacrificios de los nuestros eran en realidad obedecer a la vocación tan bonita que nos trajo el águila del escudo nacional, parada en un nopal, recogiendo una tuna que entre nuestros pueblos, sobre todo la cardona, la más humilde, pero roja, es símbolo del corazón. Era en realidad ofrecer a la divinidad lo más dulce de nuestras comunidades. En cambio, los sacrificios que hoy se realizan son crueles. Se está sacrificando la persona, se está sacrificando impunemente la familia, las comunidades, al pueblo, y se está sacrificando lo divino. Quieren que nos avasalle el individualismo, la tecnocracia, el género, para que se convierta en preferencia y así perder la vida. Recuperar, conocer, acercarnos a nuestros antepasados es una frescura. Será la base, el secreto para sanar tantas heridas y recuperar las relaciones básicas de nuestra patria. Gracias, mi querido maestro, y con usted a toda esta institución tan valiosa para México, para la Iglesia. Gracias por emocionarnos en favor de este patrimonio cultural. Haremos fecundas, constructivas y saludables relaciones básicas otra vez en nuestra patria. En forma muy sencilla, quiero compartirles, iluminado por estas investigaciones del querido doctor, de don Ángel María Garibay, del doctor Gamio, de muchos. Es un ejército, pero en primera fila están ellos. Nuestros antepasados soñaron porque nuestro pueblo tuviera asuntos, temas, que podemos sintetizar en estos difracismos nahuas. Ellos soñaron en que nosotros tuviéramos xayactli, rostro, yolotl, corazón, que nos moviéramos in xochitl, in cuicatl, que tuviéramos floricanto. Ellos soñaron en que nosotros supiéramos saludar. Desde el primer instante de un encuentro, dar salud. Ellos quisieron que supiéramos agradecer. Ellos quisieron que nunca nos faltara la semilla. Hoy, por desgracia, qué bellamente lo decía usted, mi querido doctor, la semilla la estamos convirtiendo en grano. Y los granos son para hacer negocios, bodegas, comercio, muerte. En Texcoco, la Universidad de Chapingo ha descubierto puntualmente este reto y esta cita que tenemos con el México que tiene la semilla. Centli, maíz, cuescomate, el otlascali, tlaxcali. Y por eso
nosotros aún podemos respirar y bendecir a Dios, porque en este humilde patrimonio recuperaremos la persona, la familia, la patria. Y también ellos, nuestros pueblos, soñaron que tuviéramos a Dios, que no camináramos sin Él. De hecho, si no me equivoco, caminar en náhuatl significa vivir. En lo que se refiere, pues, a lo primero que enunciaba, me permito decirles que el ideal, el trabajo de tantos antepasados nuestros fue que tuviéramos rostro, un labio, 2 labios, orejas, aliento, voz, palabra, sonrisa, cantos, que desde nuestro rostro la expresividad, la belleza del alma se pudiera valorar, que supiéramos ver enfrente, atrás, a la derecha y a la izquierda, que lográramos decir palabras verdaderas, que tuviéramos incluso sonrisas. El rostro de los pobres es un rostro sin elocuencia, sin chispa para muchas personas, por desgracia. Resalto mucho esto porque la primera página de la Biblia nos va dando ese camino de Dios hacia la belleza del universo, y lo que encontró primero fue Bne Tehom, el rostro del abismo, del caos, después el rostro de las aguas, cuando ya Él entra, el rostro de la luz, el rostro del firmamento, Bne Adamá, el rostro de la tierra, el rostro de Haaretz, que se tomará sobre todo para Israel. Y es impresionante que cuando por primera vez pidió que se pusiera y se usara el pan, que malamente se ha traducido pan de la proposición, en realidad Dios estaba prometiendo un pan con rostro. Y sabemos que el rostro más hermoso de la obra de Dios es el de Jesús, el de Cristo. Aquí en México, el códice guadalupano es el rostro que tiene el ADN de la patria y que Dios quiera siempre nos identifique a todos. Nuestros antepasados, pues, nos querían un pueblo con rostro. Como decía mi querido doctor, lo mejor es con la educación, con el conocimiento, con la palabra. Y el otro elemento constitutivo para ellos era yolotl, corazón. Ellos decían que sepamos dialogar con nuestro propio corazón, que nuestros corazones no sufran tormento, que nuestros corazones estén satisfechos, porque no están satisfechos, no sabemos hacer las cosas y eso nos enferma y nos mata. Que nuestros corazones sepan obrar. En fin, que nuestro corazón cuente, funcione, que formemos parte de un pueblo, que el corazón sea elemento fundamental en el concurso comunitario. Insoshit incuicat, flor y canto.
que al pueblo se le salude con flores y con cantos, porque la única manera de decir palabras verdaderas es con flor y canto. Incuicatl, que sepamos cantar, que nuestros cantos, decían los viejos, un día nuestros cantos serán tan bellos que hasta los montes nos contestarán. Y precisamente eso le sucedió a San Juan Diego al encontrarse con ese corazón maternal que también forma parte del patrimonio cultural de los indígenas, cuando ellos, sobre todo en Tlaxcala y después, no sé si se fue de aquí para allá, esa gran emoción de tener una divinidad Ometl, dual, mi querido doctor, y ciertamente en Texcoco en un tiempo era la que presidía todo, una divinidad dual. Más adelante lo podré decir. Por ejemplo, Nezahualcóyotl, cuando cantó en la caída de Azcapotzalco, dijo, es tu casa, Ipalnemouani, reinas tú aquí, en Alanáhuac, aquí se oyen tus cantos, y sobre los hombres se van extendiendo. Que supiéramos saludar, que siempre así, en cualquier paso, nosotros fuéramos constructores de la salud, de la persona, de la comunidad. Saludar es algo tan importante que llegó a permear la vida cotidiana y también la protocolar o solemne. A reserva de siempre de enseñanzas más puntuales, a mí me impresiona haber sabido que el saludo cotidiano de los hombres que transitaban las veredas era, ya cuando se escuchaba la voz, decirle, que yo nunca te empuje. No sacar de la vereda a nadie. El otro respondía con mucha paz, y que tú nunca te caigas. Este es un drama nacional. Estamos empujando a tantos niños del seno materno, estamos empujando a tantos adolescentes y jóvenes de las universidades, estamos empujando, se nos olvidó esto, a tantos hombres del universo del trabajo, las veredas, el tránsito nacional está muy herido. Que tú nunca te caigas. Hay muchos caídos, muchos jóvenes que ya tienen sus alas rotas. Pienso en mi diócesis de Texcoco con 250,000 jóvenes, de los cuales solo 40,000 tienen acceso a universidades y terminan unos 25,000 y tenemos un reto doloroso inmenso. Estamos dejando caída a mucha gente. Nuestros antepasados tuvieron miedo y nos enseñaron a no dejar a nadie caído. Decía el rey Nezahualcóyotl, a una persona se le valora, se le conoce cuando levanta a otro. Un hombre vale si levanta a otro. Elevé, lo que decía mi querido maestro, educar, elevar. Había también entre nuestros pueblos un saludo protocolario, solemne. Bernal Díaz del Castillo, ustedes ya lo conocen, en el momento en que pudo observar el protocolo que se guardaba con el emperador Moctezuma, descubrió que el saludo correcto para un señor así era triple. Señor, a la entrada. Enseguida
mi Señor. Al llegar a su presencia con la mirada baja, mi gran Señor. Se me hace tan delicioso esto que quiero seguirlo aprendiendo y practicando, y a Cristo saludarlo como mi sublime y gran Señor. Los sacerdotes, según nos han transmitido los grandes, usted, querido maestro, cuando saludaron a los 12 frailes, los sacerdotes pues, de Tlatelolco, les dijeron: señores nuestros, señores, estimados señores. Lo encontramos en el capítulo 7 de los Coloquios y Doctrina Cristiana. Qué sorprendente que el acontecimiento guadalupano recoge todos estos elementos y en una forma deliciosa cuando Nuestra Señora lo llama y lo saluda Juanitzin, Juan Diegotzin, Noxocoyou. A mí me encanta este Noxocoyou porque me hace un ruido delicioso al pensar en Nezahualcóyotl, mis Nezahualcóyitl. Netzahualcoyotzin, sin duda, quiso decirle la Santísima Virgen. Él le contestó: no te cuyoe, lo voy a pronunciar como lo pronunciamos los que no sabemos el náhuatl, puede ser que sea no te cuyoe, sihuapile, noshposhine. También San Juan Diego llevaba esa deliciosa enseñanza que sin duda Nezahualcóyotl dejó no solo en la belleza, plasmada en la belleza de Chapultepec al diseñar los jardines de Moctezuma, sino al diseñarle el protocolo oficial del imperio. San Juan Diego sin duda tuvo noticia de las hijas de Nezahualpili. Yo creo que es el único monarca de esta zona donde se enumeran con nombre y un poquito asomándose a su destino las hijas de Nezahualpili, que sin duda fueron muy hermosas, porque Azcalzóchitzin fue pues la mujer más bella que conoció el rey Nezahualcóyotl. Otro elemento bellísimo de nuestros pueblos es que seamos agradecidos. Tlatzocamati, Tlaxcamati, y cuando entró ya la alta cultura de Nezahualcóyotl, Nezahualpili, Cacamatzin, pasó a ser Tlatzocamati Miac, Tlatzocamati Centlanoyolo, que sería gracias con el maíz de mi corazón. Como quisiera también resaltar algo, pues para mí no es modesto, sino importantísimo, junto con esto de saludar, que supiéramos usar el diminutivo. Para mí es un diminutivo majestático, no acomplejado. Juanitzin, Juan Diegotzin, Noxocoyou, Nezahualcoyotzin, Moteucomatzin, ellos se desvivían en usar el diminutivo. Al final es una forma de amar, es una forma de cercanía, es una forma de hacer familia, es una forma de conservar la magia de la intimidad y de la amistad, del respeto. Que tuviéramos a Dios, que no camináramos sin Él, y de divinidades altas, inalcanzables,
que con estos conceptos se llegó a que eran crueles, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, por citar. Con Nezahualcóyotl y su dinastía, sin duda con el apoyo o la enseñanza que Huitzilihuitl dio a Nezahualcóyotl cuando estaba con las tías en la corte de Moctezuma, allí empezó a nacer la fisonomía de divinidades más amables. Cuando el pueblo tiene un patrimonio, entonces entiende mejor a Dios y multiplica más la gracia de Dios. Y entonces, ustedes lo saben, surge Ipalnemohuani, dador de la vida, Teyocoyani, inventor de la gente, Intloqui Nahuaque, el señor del cerca y del junto. Cómo me encanta este Intloqui Nahuaque para la encarnación de Jesús, del Hijo de Dios, que de lo que más nos ofreció, cercanía y estrecha solidaridad. Nuestros antepasados, ciertamente en Texcoco, Cacamatzin gritó, Nicanto Tatzin, aquí está nuestro Padrecito, Dios Padre. Y Fray Pedro de Gante en su catecismo pondrá Totatzine y Luicac, nuestro Padrecito, el del cielo, cuando él hace enseñar el Padre Nuestro. También, bueno, lo sabemos por el códice de Cuautitlán, Totlazonantzin, y Fray Pedro de Gante, Tonantzin, Sancta Iglesia. Todo este universo, bueno, pues ustedes sabemos, agarra una grandeza en Nuestra Señora de Guadalupe. En una ocasión, yo pienso que cuando Nezahualcóyotl visitó un pueblito, le regalaron un petate y le dijeron, aquí escribe tu aliento, tu palabra, tu corazón, porque petate de 1000 colores es tu corazón. Y esa profecía, pues ese códice, ese petate o esa tilma, pues es Nuestra Señora. Ahí está el mejor lenguaje de un encuentro como este de la Santísima Virgen con San Juan Diego. Y quiero insistir, el día que nosotros estudiemos desde la cultura náhuatl nuestro escudo nacional y todavía sigamos estudiando el códice guadalupano, encontraremos como el águila, no el águila soberbia de los alemanes, de los romanos, de los americanos, sino esa águila encorvada que defiende al pueblo. Encontraremos que no hay contradicción entre Nuestra Señora y otra alma nacional, como sería nuestro escudo. En medio de tanta dureza, de tanta incertidumbre, necesitamos un corazón culto, grande, sencillo, como el de nuestros pueblos. Un tiempo en el que haya una nueva fisonomía en el universo de las conquistas, que en lugar de llamarles así, les podamos llamar conjugación, al estilo de los antiguos, al estilo del pueblo de Israel, en hebreo. En hebreo la primera persona es él, la segunda tú y la tercera yo. Si nosotros aprendemos la gramática de nuestros pueblos antiguos, resolveremos ese problema de vivir juntos los pobres y los ricos, quitar desde abajo la pobreza, que es, pues sobre todo, este fatal sistema de la soberbia y del egoísmo, de la avaricia. Y de la conjugación pasar a la declinación.
También es bello llamar a las cosas por su nombre. Genitivo, el valor del otro. Dativo, saber compartir con el otro. De esta manera yo termino mi humilde servicio agradeciéndoles su comprensión, su atención. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, en lo que nos conectamos, me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar un poco el diagnóstico, el contexto y un poco de números a esto que llamaba Monseñor el drama nacional, ya que sin duda pues la pobreza es no solamente un drama que ha sido discutido por muchos años, sino es un drama que sigue siendo vigente, que sigue teniendo causas comunes desde hace mucho tiempo y simplemente va teniendo nuevos rostros y nuevas ocurrencias que no funcionan para poder atenderlo. Y pues bueno, para comenzar me gustaría un poco dar contexto de cómo es que en México medimos la pobreza desde hace un tiempo, que de hecho somos pioneros en esta forma de medirla, y que nos va a ayudar un poco a darnos cuenta de la dimensión del problema, de qué tan dramático es en realidad. Y ya, merito. Bueno, la medición de la pobreza en México tiene dos dimensiones. La primera dimensión es sobre el ingreso. Entonces, si podemos nosotros imaginarnos vivir con 2.600 pesos más o menos por persona por mes, pues seguramente no sería difícil. Y ahora si pensamos que más o menos la mitad de la población o un poco más vive con eso, pues todavía nos puede dar un poco más de dimensión de qué estamos hablando. Pero podemos esperar a que funcione. ¿No va a agarrar? ¿Y el VGA tampoco? No, el otro VGA no está funcionando. Es que no tengo una USB. ¿No tiene la USB? No tengo una, no creo. Bueno, la puedo poner ahí arriba. Y Claro. le doy un pongo ahí arriba la computadora. ¿Tiene pila? Muy poquita, pero si quieres mejor te la paso por acá. No, este es el dispositivo para Pero, enseñar. tiene poquita pila por ahí. Pero se aguanta de aquí arriba. De aquí arriba, sí. Bien, entonces, como les contaba, la pobreza entonces tiene estas dos dimensiones. Una es el ingreso, que es lo que vamos a ver ahora que pongamos la presentación, y a partir de una canasta básica que fija Coneval, entonces decide cuál es, digamos, lo mínimo que una persona necesita para vivir y fija una línea que se llama de bienestar, con la cual en la acción no estamos muy de acuerdo, porque es una línea de bienestar en realidad mínimo, porque 2.600 pesos al mes por persona tal vez no es mucho bienestar. Y después fija otra sobre la canasta alimentaria, que es simplemente las cosas que necesitamos para comer. No, la canasta alimentaria no incluye vestido, transporte, limpieza, que la canasta básica sí, y es alrededor de 1.300, 1.400 pesos al mes por persona. Y hay muchos millones, que no me acuerdo, pero está en la presentación, que viven con esto. Entonces, de pronto, pues darnos cuenta que el contexto en el que vivimos es bastante minoritario, pues nos hace pensar en el tamaño de soluciones que tenemos que dar y el tamaño de propuestas nuevas que necesitamos tener, o la atención que se debería tener a propuestas viejas que sabemos que podrían funcionar. Y pues bueno, después tenemos la otra dimensión, que ahora la pasaré, ahora que esté la presentación la pasaré más rápido, que es la de las carencias sociales, es decir, se fijan 6 carencias o 6 derechos que deberíamos tener todos acceso: la salud,
seguridad social, educación, alimentación, servicios en la vivienda, estado de la vivienda. Y es a partir de esto que Coneval decide que esta combinación de factores entre el ingreso y las carencias sociales nos dicen quiénes son las personas que están en pobreza y quiénes son las que están en pobreza extrema. Y pues en realidad el drama, más allá del número de personas que están en esta situación o el porcentaje de nuestra población que está ahí, es que es una condición que persiste en el tiempo, que si vemos el porcentaje de personas en pobreza, o más bien el porcentaje de personas que no tienen un ingreso suficiente para la canasta básica, estamos más o menos igual que en 1992. Es decir, la pobreza ha subido, ha bajado, pero en realidad permanece. Y eso no da solamente un contexto de permanencia, sino que nos indica un poco sobre lo que hablaban de cómo las personas, la condición en la que viven va a depender de la condición en la que nacen, y pues ese es otro drama, porque entonces la forma en la que yo me conduzco en la vida y la forma en la que yo me esfuerzo por tener un lugar distinto al que tengo hoy, en el fondo puede no tener nada que ver con el resultado que voy a tener. Es decir, el hogar en el que nací es muy probable que tengan las mismas características que el hogar en el que me voy a morir y en el hogar que van a venir a ser mis hijos y así sucesivamente. Entonces es esta permanencia de la pobreza y esta falta de movilidad social la que es verdaderamente en nuestro país un drama, porque entonces, aparte de todos los valores culturales que se podrían perder por digamos, la inercia que lleva el sistema de nuestro país, pues también se están perdiendo la motivación de poder continuar por una vida mejor, cuando en el fondo, pues tal vez no se llegue a eso. Muy bien. Y pues justamente es este drama el que nosotros, el que es importante que conozcamos la dimensión y que podamos conocer entonces las causas y las consecuencias que puede tener. Ya, muy bien. Por eso digo que no. Por eso digo que sí. Por eso digo que no. Muy bien. ¿Me puedes pasar la siguiente? Porque no funciona. Ya. Entonces, estas son las líneas de las que les hablaba. La línea que está arriba de las personas amarillas es la línea de bienestar, que es la cuota, digamos, que fija Coneval para decir, bueno, aquí está la línea de bienestar, que es el costo de la canasta básica. Y al menos para 2016, que es la última medición que tenemos, había 62 millones de personas, que es un poquito más del 50% de la población, que no tienen ingreso suficiente para adquirir esta canasta, y 21.4 millones de personas, que es más o menos el 17% de la población, sin ingreso suficiente para la canasta básica alimentaria. ¿Ya funcionó? ¿Soy yo? Muy bien. Y estas son las carencias que les decía que fija Coneval, que tenemos, que mide Coneval para poder saber esta medición de la pobreza multidimensional. Y entonces define que una persona que está en condiciones de pobreza es quien tiene una o más carencias y que además no tiene ingreso suficiente. Y que está en pobreza extrema, quien tiene 3 o más carencias y que además no tiene ingreso suficiente para la canasta alimentaria. Es decir, muchos de los datos que nos dan sobre cómo bajan los índices de pobreza extrema, en realidad tiene un poco de truco, porque no quiere decir que bajó mucho las personas que tienen ingresos insuficientes para la canasta alimentaria. Y hay muchos programas que solamente maquillan esta situación y es, por ejemplo, si el indicador fuera, no es así, pero digamos para ponerlo en términos un poco más burdos, si el indicador es que tenga más focos en mi casa, regalan focos a todo mundo y entonces la carencia de focos ya no existe, cuando en realidad la persona vive exactamente igual. Entonces, es por esto que es importante saber cómo es que se mide y cómo es que se puede interpretar de una u otra forma y poder saber escuchar los datos. Muy bien.
Y es así como 53.4 millones de personas viven en pobreza, o al menos en 2016 es la última medición, y 9.4 millones de personas, es decir, el 7.6% de la población, vive en pobreza extrema, lo cual quiere decir que no solo tienen un ingreso insuficiente para la canasta básica, sino que además tienen una, dos o tres, 3, 4, 5 o 6 carencias. Y esto es lo que les decía, que en realidad el problema es un problema que persiste, que a pesar de que se ha invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzo en solucionar, estamos casi igual que en 1992. La línea que se ve arriba es la línea de bienestar, más bien el porcentaje de personas bajo la línea de bienestar, y este es el porcentaje de personas bajo la línea de bienestar mínimo, y pues vemos que en realidad estamos más o menos donde empezamos. Y bueno, no solamente la pobreza afecta a los pobres, afecta a nuestra democracia, afecta a nuestra economía, a nuestra estabilidad, y además es un caldo de cultivo perfecto para, en un reporte que sacamos sobre democracia sin pobreza, decíamos que la pobreza es como la manzana de la discordia de los políticos, que pues es la manzana perfecta para poder usar, digamos, sus propias carencias para los propios intereses electorales, digamos. Y además también es un caldo de cultivo para poder hacer falta al ejercicio de los derechos humanos, que están no solo protegidos por la Constitución, sino pues es simplemente lo que nos da el carácter de humanos a todos. Y pues bueno, parte del drama en México es que esta visión sobre la pobreza de una persona indigente pidiendo limosna no es necesariamente el rostro de toda la pobreza, sino el drama es que hay mucha gente que trabaja todos los días y que de todas maneras es pobre. Aquí podemos ver el porcentaje de población con el ingreso laboral por bajo del costo de la canasta alimentaria y vemos cómo no se mueve, ¿no? Al menos en este último sexenio. Y bueno, este es el drama del salario mínimo, que de igual forma hay gente que trabaja y por decreto 2 instituciones gubernamentales que fijan el salario mínimo y la que fija la canasta básica, y el salario mínimo está abajo de la canasta básica. Es decir, si yo gano un salario mínimo, por decreto ya soy pobre. Y eso asumiendo que yo trabajara solo para mí, porque vivo solo y porque no tengo dependientes. Sin embargo, cuando hacemos el cálculo para una familia promedio, podemos ver en las barras grises en dónde está el gasto, digamos lo que gastaría con una familia, digamos, de tamaño medio, y entonces podemos ver la proyección de cuánto dinero le faltó cada mes a esa familia si ganaran, es más o menos calculada una familia de 4, 2 personas, digamos 2 adultos que ganan salario mínimo con 3 dependientes, y entonces vemos que al mes les faltan 5.300 pesos en el 2013 y ya para 2018 les faltan 6.200 pesos al mes para poder tener la canasta básica. Y pues también vemos que pues sí, tenemos muchos más empleos en número, pero los empleos que crecen son los empleos con menos ingreso. Y que los empleos que tienen más de 3 salarios mínimos, que tampoco es un dineral, pues bajan en realidad. Entonces, eso es un poco lo que decíamos antes, que saber leer los datos y saber exactamente a qué números se están refiriendo es muy importante. Entonces uno podría decir que este gobierno lo hizo muy bien y tiene muchos más empleos, pero podemos ver qué tipo de empleos son los que se aumentaron. Y bueno, en el contexto en el que estamos tratando este día, que es sobre la población indígena, vale mucho la pena saber en dónde están los pobres. Tenemos estas dos como dimensiones, estas dos caras de la pobreza, y podemos ver cómo el 60% de quien vive en las zonas rurales vive en pobreza, es decir, justamente en donde están las poblaciones indígenas, y el 70% de los pobres viven en zonas urbanas, es decir, hay muchos pobres que viven en las ciudades, pero en las zonas rurales casi todos son pobres, ¿no?
Y bueno, pues geográficamente, para todos creo que es más o menos fácil saber en dónde están los mayores porcentajes de pobreza, que es precisamente en el sureste del país, que tienen ciertas características ambientales, sociales, económicas, políticas particulares, y que han sido sistemáticamente excluidos del desarrollo económico. Y pues podemos ver, por ejemplo, el drama de Veracruz, que aumentó más o menos 900,000 personas de pobreza extrema. Entonces, pues sí, lejos de ser, digamos que en porcentaje se va manteniendo, pero el número de personas siempre aumenta por el puro crecimiento demográfico y porque lo que decíamos, si yo soy pobre y tengo 4 hijos, mis 4 hijos van a ser pobres y en el siguiente censo van a aparecer más personas. Entonces se va no solamente heredando, sino multiplicando la condición de pobreza. Ay, súper, no voy a poder leer. Me va a dar una tortícolis o algo. Pues bueno, a nivel municipal es importante saber que son 711 municipios con muy alta proporción de pobreza, que es más de la cuarta parte de los municipios, y ahí viven 5.8 millones de personas en pobreza, que es el 11% del total. Y en contraste, 91 municipios con más de 100,000 personas en pobreza, que es menos del 4%. Entonces, un poco lo que veíamos hace rato, de en dónde están concentrados y en dónde están, más bien en qué zonas son las que casi todas las personas viven en pobreza. Y bueno, en las localidades es todavía un poco más visible, porque entonces tenemos dividido el país en pocas zonas en donde se concentra una gran cantidad de población y muchas zonas en donde hay mucha menos población, pero que están dispersas, marginadas y excluidas. Y entonces el 77% de la población vive en zonas urbanas, en donde casi 4 de cada 10 personas son pobres, digamos en proporción no es mucho, pero hay 37 millones de personas en pobreza. Y después tenemos el 23% de la población que vive en muchas localidades muy chiquititas y en donde en donde además afecta a la población a 6 de cada 10 y que son tal vez menos en número, pero que son significativas en términos de las características que tienen. Y la otra cara de este drama es la desigualdad. Entonces, como hace rato comentaban, pues sí, México es un país que es rico en un montón de cosas. El problema es que está concentrada esa riqueza en muy pocas personas. Y si podemos ver en esta gráfica, México es el país más desigual en términos de si a la población le quitamos el 1% más rico, es el país que concentra mayor porcentaje de la riqueza y del ingreso. Además, o sea, digamos, estamos en la región más desigual del mundo, que es la región latinoamericana, y además somos dentro de ahí el país más desigual. Y bueno, esto es un poco lo que les decía. 12 millones de personas, digamos, si dividimos el ingreso en dos, la mitad la tendría 12 millones de personas y la otra mitad la tendrían 108 millones de personas. Sí, es así de dramático. Y más o menos 1.200.000 personas concentra el ingreso que el 60%, que son 72 millones de personas, concentran. Y bueno, eso es si separáramos al 1%. Pero ahora, ¿qué pasa si a la población del país la dividimos en 10 y que sean, digamos, 10 cachos del mismo número de personas? Estos serían más o menos los ingresos promedio que se tendrían. Entonces, si cada uno se pone a pensar más o menos en qué piso de este edificio de 10 pisos estaría, pues casi todos estaríamos en los últimos. Y el resto tendría más o menos el mismo ingreso, en realidad varía muy poco. ¿No? Podemos ver. ¿Perdón? Sí. Y bueno, si hablamos específicamente de la población indígena, que pues sabemos que tiene, como habían dicho, temas y problemas adicionales, como el tema de la cultura y el tema de respetar los
los usos y costumbres y la lengua, etcétera, podemos ver que han sido sistemáticamente excluidos. Aquí podemos ver como 1 de cada 20 personas de la población indígena no tiene ni carencias ni ingreso suficiente. Es decir, solo una persona vive dentro de estos parámetros mínimos con bienestar, con parámetros mínimos. 1 de cada 20. Y podemos ver que más o menos el 72% de las personas viven en pobreza, de las personas indígenas. Y si vemos cuántas personas de estas personas indígenas tienen ingreso suficiente para la canasta alimentaria, pues vemos que solamente el 42%, que son casi 4.8 millones de personas, no tienen para comer. Y aquí podemos ver una comparación que hizo Oxfam sobre la población total y la población indígena en México, y podemos ver cómo el panorama es diametralmente opuesto en cuanto a cuántas personas viven en cada una de estas categorías que hace Coneval, y nos puede dar una idea un poco de lo que decía en el tema de los municipios y cómo está distribuido, pero también cómo una condición hasta cierto punto cultural te puede dar una definición sobre tu nivel de vida y el nivel de bienestar que tienes. Entonces podemos ver que es brutalmente diferente cuánto porcentaje vive en pobreza, y podemos ver pues ahí, ¿no? Digamos en el esquema que teníamos de las personitas, ahí está, ¿no? La persona que está en límites mínimos viviendo bien en comparación con el resto que ha sido sistemáticamente excluida. Creo que era la última. Bueno, y pues bueno, a partir de toda esta problemática, la acción ciudadana frente a la pobreza se ha mantenido en 2 ejes principales, que dentro de los que metemos, digamos, todas las batallas y todas las agendas a las que nos sumamos, que es el ejercicio de derechos humanos, que está protegido por la Constitución, no más por el artículo 1, y que debería ser prioridad para los gobiernos, ya que es prioridad para el desarrollo de las personas, y el otro es la conjugación de la política social y la política económica, que es un poco lo que mencionaba Monseñor, que no solamente hay que hacer programas en los que le demos dinero a las personas, sino hay que generar políticas para que quien trabaje no pueda ser pobre, y que sea el esfuerzo de las personas y el esfuerzo de los individuos los que los haga llegar a una condición distinta de la que nacieron. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues no queda más que agradecer para cumplir el tiempo que teníamos estipulado para este encuentro. Sin duda, pues y el llamado que nos hace el Papa Francisco y que nos ha convocado en esta ocasión a todos los años recordar a través de esta Jornada Mundial de los Pobres a las personas más desfavorecidas de la sociedad, entender su problemática, en este año especialmente las comunidades indígenas originarias, y sobre todo pues tomar acciones concretas para transformar este entorno desigual, injusto que conocemos. Entonces simplemente es agradecerles. Doy la palabra a la maestra Lucila Servidje, que es presidente de IMDOSOC, para entregar un reconocimiento y agradecimiento final. Pues nos llevamos sobre todo esa gran tarea que nos han enseñado el pueblo indígena a través de sus portavoces o profetas, que son don Miguel León Portilla y Monseñor Mancilla, de la tarea de ir aprendiendo de ese agradecimiento, y ese nombre de ese agradecimiento que pues queremos darles uno muy sencillo, que es solamente un diploma, un reconocimiento de parte del IMDOSOC a María, porque la juventud empiece a hablar de todo esto, y que nos haces ver toda esa gran necesidad de salud, de saludar
que nos muestra la preocupación del pueblo indígena, y que estos números tan fuertes, tan duros, tan gráficos, que parecerían no querer decir nada frente a la belleza de ese pueblo indígena, levanten nuestra conciencia para toda la tarea que tenemos que hacer de recuperar toda la belleza del pueblo que se ha perdido. María, muchísimas gracias. Monseñor Juan Manuel Mansilla, estamos tan agradecidos por todas sus palabras, por aquello que nos dijo tan claramente de aprender cada día de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Señor Jesucristo en el pueblo. Y cada una de esas palabras, aprender desde el corazón, aprender a agradecer, aprender a saludar, tratamos de escribirlas a toda prisa, esperemos que de algo se nos quede de todo eso, pero las queremos de verdad llevar en el corazón porque pues son toda una manera de empezar a convertirnos desde hoy lunes al domingo, que es el Día Mundial de la Pobreza, convertirnos al corazón del pueblo como usted nos enseñó. Muchísimas gracias, Monseñor. Y don Miguel, este es el más grande agradecimiento que puede tener hoy Imdosó, que estamos a 10 días de celebrar los 100 años de vida de mi padre, y yo creo que las palabras que usted le dijo hoy, de que él se había preocupado por alimentar al pueblo de muchas otras maneras, no nada más con hacer pan, sino llevar el pan buscando otras formas como recuperar el trabajo y recuperar la cultura, que es lo más importante para un pueblo, pues nos llevamos el gran regalo para nosotros. El gran regalo es que usted haya estado aquí, pues a casi al cumplir los 100 años de vida de nuestro fundador, don Lorenzo Servitje. Y nos llevamos ese amor que nos ha mostrado usted de entregar la vida por el conocimiento de este pueblo. Es también en gran parte lo que nuestro Papa, con esa búsqueda de la teología del pueblo, nos está enseñando a hacer, a encontrar en la sabiduría del pueblo, pues un nuevo testamento, un testamento distinto, antiguo, pero diferente de los que estábamos acostumbrados a estudiar, y ahí es donde está, como dicen, la vida. Quien conoce la vida, conoce a Dios, y por eso conocemos la vida del pueblo indígena que se nos había ocultado. Don Miguel, usted es uno de los primeros en enseñárnosla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Nos hubiera gustado que pudiera haber una sesión de preguntas y respuestas, pero pues si alguno se puede acercar, a lo mejor hay una oportunidad. Muchísimas gracias a todos.